Bienvenidos a Gossip, otro capítulo más donde nos conectamos con ustedes y ustedes también se dan la oportunidad de conocer de nuestra historia, porque quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Cierto. Juan, ¿cómo estás? Santiago, ¿cómo están? Muy bien, gracias Camilo. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, muchachos. ¿Cómo les ha ido? Bueno, hoy vamos a hablar de nuestra economía. Desafortunadamente sí. ¿Cuál? El narcotráfico, duele decirlo, pero así funciona. Desde el principio dije, vamos a dialogar, pero no a negociar, porque las solicitudes de los asaltantes no son negociables. Me he reunido varias veces conmigo mismo, a ver en qué momento perdí el control y lo asumieron los mandos militares. Lo asumieron los mandos militares cuando les delegué a ellos. Ustedes restablezcan la Constitución allá, respetando la vida de los rehenes y aún de los guerrilleros. 19 días antes del ataque, cuando la policía puso al descubierto un plan del M-19 para tomarse el Palacio de Justicia y habló de capturados con horarios, reseñas de ingresos y planos de la edificación, piso por piso y despacho por despacho. Juan, ¿por qué el narcotráfico es el punto auge después de hablar del populismo, después de hablar del M-19? ¿Por qué se parte todo ahí? Porque la economía del narcotráfico es una economía que los carteles de la droga integraron, industrializaron y tomaron a muchos socios legales e ilegales. Uno de ellos fueron los grupos armados. Entonces, en los años 60, con la creación de los grupos armados que remata el M-19 en el año 74, los grupos armados tienen una concepción de orden social, de orden ideológico, que a través del tiempo empieza a ser permeada por la economía agrícola, producto primero de la marihuana, luego de la hoja de coca y los laboratorios de cocaína, y eso construye un gran negocio donde hay socios legales e ilegales. Pablo Escobar les dijo, cuando ellos le dijeron que necesitaban armas para la toma, para consolidar el Palacio de Justicia, ellos habían pensado primero en el Congreso. Y Pablo Escobar fue el que les dijo, el Congreso es insostenible, el Capitolio tiene entradas por todas partes, necesitarían 1000 hombres para tomárselo y mantenerlo. Váyanse al Palacio de Justicia y hagan el mismo operativo en el Palacio de Justicia, que es inaccesible. La hipótesis sobre la alianza entre el M-19 y el narcotráfico para el ataque al Palacio de Justicia sigue generando controversia. Uno de sus máximos jefes, Iván Marino Ospina, públicamente atacó la extradición y mantenía contactos con la mafia. Desde orillas distintas, los protagonistas de ayer esgrimen sus argumentos. El contacto que tiene Iván Marino Ospina con Pablo Escobar y del cual sacan la conclusión de que Pablo Escobar financió la toma del Palacio, fue un contacto del M-19 para impedir que Pablo Escobar siguiera asesinando sus militantes. En el manifiesto que divulga el M-19, en el instante mismo del asalto, uno de los puntos claves es la no extradición. Los primeros rehenes que caen en manos del M-19 son los magistrados de 2 salas de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal y la Sala Constitucional. Esas salas estaban tomando decisiones sobre el tratado de extradición. El 17 de octubre, por invitación de la policía, el presidente Reyes Echandía por la Corte y yo por el Consejo de Estado, allá nos dijeron que se había detectado que iba a haber la toma del Palacio. Las informaciones que tenemos es con el auspicio de los extraditables. Empezamos a hablar de medidas especiales de seguridad. Se habló de circuitos cerrados de televisión, barreras eléctricas en las entradas, vidrios de seguridad para todo el edificio. Lo único que vamos a poder contar con seguridad es con el aumento del pie de fuerza. Reyes estuvo de acuerdo conmigo, para sorpresa nuestra, 3 o 4 días antes quitaron la vigilancia. Quiero hacerte una pregunta, ¿por qué es tan importante este tema, el narcotráfico, con el populismo y el progresismo? Bueno, ahí ya partimos a algo muy importante y uno de los líderes sobre ese populismo fue Pablo Escobar. Ok.
él por llegar a ser populista y de pronto llegar a tener un reconocimiento político, lo que hacía era ayudar a las comunidades de alguna u otra manera con su plata, llegando al populismo, llegando a las comunidades necesitadas en esa época de Medellín y pues gran parte de Antioquia. Apoyado muchísimo también sobre todo al cafetero, él financió muchos cafeteros. Y bueno, de ahí partieron ya varias cosas y el narcotráfico pues ahorita orientado por los gobiernos, pues es nuestra economía. Somos el primer país a nivel mundial productor de cocaína, lastimosamente. Juan, ¿qué tan es tan certero es ese comentario? ¿Somos productores? ¿Sirve nuestro gobierno? ¿Qué piensas tú? Camilo, mira, audiencia, el narcotráfico tiene una larga historia que yo voy a tratar de resumir en unas pocas palabras. 1. El cartel de Medellín tenía brazos sociales de apoyo a la comunidad. Esos brazos sociales, en esos brazos sociales estaba incluido muchos personajes importantes. Uno de ellos era el papá de Álvaro Uribe Vélez. Uy, ahí tocamos temas bastante sensibles, ¿cierto? El señor Uribe Sierra. El señor Uribe Sierra es asesinado por las FARC. Y Álvaro Uribe Vélez es un hombre que cuando se convirtió en presidente de la República fue un perseguidor acérrimo de las FARC. Entonces, en ese proceso, el resentimiento y el interés de venganza es un interés predominante. Y que si ya entramos en materia de lo que es Álvaro Uribe Vélez, él empezó desde la Aerocivil en Medellín, ya como siendo gobernador, ya después pasamos a ser gobernador de Antioquia, heredando las rutas, heredando todo el poder que tenía Pablo Escobar. Por eso hay que tener mucho cuidado en los análisis políticos, porque cuando uno empieza a atar cabos, cuando uno empieza a hilar delgado, encuentra que hay unas conexiones entre narcotráfico y clase política, que no es solo Álvaro Uribe Vélez, y grupos armados, guerrilleros de derecha, socialdemócratas y de izquierda. Pues ahorita mismo se está diciendo que los helenos hacen parte de los paramilitares, que es una rama ahí asociada a la extrema derecha de Colombia y a su narcotráfico. Habría que a nuestra audiencia enviarles una reflexión. Si no será que la violencia en Colombia se convirtió en un negocio tan lucrativo y tan multimillonario que a nadie le conviene acabar con ella. Pero entonces el negocio sería la violencia, Juan, o el negocio es la palabra paz. Ambos, porque van unidos. No conozco otro país en el mundo que haya tenido tantos procesos de paz en tan corto tiempo. Sí, es que desafortunadamente hemos llevado una transición y efectivamente tantas, digámoslo así llamativamente, shows de paz nos han dado la característica de que no hemos podido ni centrarnos en la paz, pero sí se sigue facturando en la guerra, ¿no? Claro, y eso, digamos, hay un politólogo argentino que tiene una frase que describe muy bien esto. Dice: esta es la tragedia de lo inviable luchando contra lo inviable. Bien, Santiago, efectivamente el narcotráfico en nuestro país nos marca, nos seguirá marcando porque, como lo decíamos, es nuestra economía. Pero puntualmente, con el populismo, con estas clases, con todo este tema que venimos desbordando en Gossip, ¿cómo se ve en la juventud de nuestro país? Bueno, primero por la falta de oportunidades que genera este mismo, o las faltas de oportunidades que hay normalmente en la sociedad. Eso hace que las personas se vinculen a los grupos armados desde muy jóvenes y empiecen su vida delincuencial. Y no es tanto porque les guste, sino es por la misma necesidad. La falta de oportunidades que hay, la falta de educación que los gobiernos no quieren invertir en la sociedad, que pues a ningún gobierno, o por lo menos al latino, no le conviene que una persona estudie, sino que más bien sea una persona que produzca. Entonces digamos que parte de esa necesidad de educación, ya los problemas sociales, las vinculaciones con los grupos armados,
con los grupos de narcotráfico que pues ya vinculan a la sociedad. Totalmente. Juan, con nuestro presidente actual y el gobierno, ¿se ve narcotráfico? ¿Sigue siendo exportación como tal una de las materias primas que genera mayor inversión y costo para nuestro país? Paradójicamente y para sorpresa, yo creo que de muchos, por lo menos a mí me ha sorprendido mucho, que el negocio de la cocaína esté perdiendo mercado, porque lo están reemplazando otras drogas. Exactamente. ¿Cuáles? El fentanilo. Así es. Entonces, con la llegada del progresismo o del populismo al gobierno, se abrió un gran espacio para el cultivo de hoja y procesamiento de hoja de coca. Okay. Y ojo que voy a decir algo, no es con la llegada de Gustavo Petro, Okay. es con la llegada de Juan Manuel Santos. Okay. Porque Juan Manuel Santos es un político que se ha denominado él mismo como de la tercera vía, y la tercera vía es el progresismo. Ok, son temas bastante interesantes, pero quiero que ustedes estén pendientes porque ahí quiero hacerles una pregunta a los dos. ¿Petro es de derecha o de izquierda? ¿Tú qué piensas? No, Petro es una persona que trata de ser neutra. Pienso yo desde mi forma de verlo. ¿Por qué? Primero por los discursos que él tiene y su forma de ver la sociedad. Él Bueno. trata de ser ecuánime. Petro es un populista, no es de izquierda, y yo diría que es una persona socialdemócrata, tirando a la centro derecha. Totalmente. Y ustedes tienen que conectarse porque tenemos el capítulo de nuestra serie hablando de por qué Petro no es de izquierda. Adiós.